92.9 es combinación clave. 11:14, somos combinación clave. Hace frío, ¿no? Yo estoy muerto frío. En la mañana hacía mucho frío. Estaba acalorada la discusión. Eso puede ser. Había calor humano además en el estudio. Que el Álvaro deja Él le dejó abierta la puerta. Y yo que estoy tatita. Te pasaste. Oye, dejo el abierta. senador Las Chaguán patitas. tiene una visión, y yo creo que no es muy seguida por su coalición. Y para ser sincera, si uno escucha en el Congreso lo que dicen los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, ellos no quieren reforma vocacional y han buscado todos los mecanismos para oponerse. Entonces, que aquí digan no, si queremos, pero de otra forma, perdónenme, que me reserve mi crédito. Pero vamos a tener reformas, ¿o no? Como esperaba la gente, como las que nos comprometieron en campaña. Yo como ciudadana, yo no soy analista, así que no hago el análisis político, pero por lo que uno ve, por lo que uno escucha, y aquí dentro de la misma nueva mayoría, aquí no meto, y la reacción de afuera y lo que ha provocado, yo creo que no. O sea, en el actual ambiente, ustedes ven la posibilidad de que se discuta una nueva constitución, que a mí me parecía la reforma más interesante que podíamos Con la hacer. piedra de Se base. supone que en septiembre parte el proceso. Parte un proceso que- constituyente. Yo creo que recién- está mal hecha la pero- pregunta, Pancho, porque Sí. reformas ya hay y ya empezaron. O sea, de hecho, de los 4 pilares del programa de gobierno, donde está reforma laboral, reforma tributaria, reforma vocacional y nueva constitución, a lo menos hay 3 que ya comenzaron y que están en su proceso. O sea, la reforma laboral entró al Senado, debiese salir Sí, pero pronto y de hecho yo por más. eso decía, tal como nos prometieron en campaña. La reforma tributaria no es lo que se promete en campaña, la reforma educacional hasta ahora tampoco es lo que se promete en Pero campaña. ojo, la reforma, pero hay que mirar el programa, porque la reforma tributaria cumple con todos los elementos que compromete el programa. Más allá de que a lo mejor el proyecto inicial era mucho más avanzado de lo que estaba comprometido en el programa de gobierno. Pero lo vuelvo a decir, el programa de gobierno en materia de cumplimiento de la reforma tributaria está cumplido. La reforma laboral hoy día incluso tiene más elementos que lo que el programa de gobierno, y eso está bien porque es parte del debate. O sea, el debate tiene que incorporar nuevas cosas. Participaron los trabajadores, participaron los propios parlamentarios. En el caso de la reforma educacional, bueno, ahí estamos con la situación de la carrera docente. Yo entiendo que en estos días debiese ingresar el tercer proyecto y vuelvo a repetir, yo espero realmente que en ningún caso se relativice el ingreso de la nueva educación pública, que es un proyecto que ya está listo, está hecho, por la información que nosotros tenemos desde el Ministerio, es que es un proyecto que está elaborado y que lo único que falta es que ingrese a la Cámara de Diputados o al Senado para empezar su proceso de discusión, paralelamente al proceso y a la discusión de la reforma de la carrera docente, porque por lo demás yo creo que complementaría bastante el debate, porque varios de los puntos que los profesores, por ejemplo, plantean que no están en carrera docente es porque están contemplados en nueva educación pública, que tiene que ver con el marco de debate del modelo de educación que queremos. Lo que sí todavía no tenemos ninguna luz, y en eso sí comparto con la BEA, es la nueva constitución. No sabemos cuál va a ser el proceso, no sabemos quiénes lo van a llevar adelante, cómo se va a llevar adelante. Ahí varios hemos planteado una posición. En la Cámara de Diputados hay una bancada transversal por la Asamblea Constituyente, somos 32 diputados, lo que no es menor porque somos 32 de la nueva mayoría y uno independiente que es Gaspar Riva. Varios más independientes, pero Gaspar Riva viene de Renovación Nacional. Ahora independiente, pero también está el Giorgio, está Gabriel, etcétera. Y yo espero que... Yo no he perdido la esperanza, a diferencia quizá de la BEA, yo no he perdido la esperanza y creo que lo peor que nos podría pasar a este gobierno y al país es no cumplir los compromisos No son, asumidos. si estoy leyendo bien, no es la esperanza o falta de esperanza de la BEA, sino es a raíz de lo Claro, de los datos que se ven. de los datos que se claro. están manejando y de declaraciones de dirigentes de la nueva mayoría. El presidente del Partido Radical, que es un actor que también ponía el acento en la desaceleración económica y decía que hay un 30% hoy día hemos pasado de ser nueva mayoría a ser una minoría social. Pero la nueva Que constitución no requiere de más recursos. son palabras de Velasco. Uno lee en los diarios las declaraciones del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Empiezan a cambiar el foco de las prioridades de las reformas estructurales, pasan rápidamente a ser seguridad ciudadana y desaceleración económica. El senador Saldívar
a propósito de la reforma laboral, hace foco en la manera en que se va a abordar esto en el Senado, donde hay que revisar el tema de los servicios mínimos, revisar el tema del reemplazo en huelga, los pactos de adaptabilidad. O sea, ¿qué fue lo que cambió en el país como para que la agenda se mueva hacia seguridad ciudadana que no haya estado pasando hace 4 meses en esa materia? Bueno, lo que cambió en el país es la baja en el respaldo. La desaprobación. Y que cambiamos el eje, el O sea, foco. ya, Sí, claro. o sea, vamos para allá. Es una medida medio... Bueno, pero de la misma manera medio en que hay numérica, declaraciones en esa dirección, Álvaro, yo lo vuelvo a decir, estamos los que vamos a resistir en la otra posición y acá habrá que confrontar posiciones políticas que existen desde el principio. Si esta opinión de algunos de que no hagamos la reforma o hagámosla más o menos a media, tratemos de ecualizar un poquito esto y llevémoslo para el otro lado, o sea, son opiniones que, de las mismas opiniones de los que reeditan una forma de acción política que viene durante 20 años y que tantos años le hizo a este país. Lo O sea, comentábamos fuera los de micrófono, exconcertacionistas, los que fueron parte de la concertación y que reivindicaron esa forma de hacer política, yo creo que hoy día se equivocan. Y si pretenden seguir de la misma manera, gobernando en la medida de lo posible, desarrollando medidas o relativizando los compromisos, de la manera en que se hizo en otros tiempos, yo creo que se comete un error. Si queremos que la derecha nos gane nuevamente el gobierno para hacer lo que hicieron con el gobierno de Piñera, que fue retroceder en una serie de cosas, sobre todo en materia de derechos sociales, yo creo que estamos cometiendo un error grave y lo digo con todas sus letras muy responsablemente. Hay un WhatsApp en el cual nosotros los llamamos a ustedes para que nos escriban y sobre todo manden estos mensajes de voz y así los escuchamos y sus tonos también. Es el más 569-918. No, soy re mala para dar números. 569-982-7696. Bien, Pancho. 569-982-7696. Nos llamó un ciudadano uruguayo y da su opinión respecto a la reforma educacional. Está bien interesante, escuchemos. Hola, soy uruguayo, mi nombre es Álvaro. Yo estoy en Uruguay y a mi lado, yo hijo de obreros, maestros, digamos, como le llaman acá, estaban sentados los hijos de las personas más ricos de Uruguay. Yo creo que esa es la mirada de la gratuidad, no es una mirada económica, es una mirada de cohesión social, de inclusión, más que mirar, no estoy dispuesto a pagarle a los más ricos. No importa, el valor social de estar juntos, los más pobres y los más ricos estudiando, es mucho más fuerte que pagarle unos millones de dólares a los más ricos en la educación. Álvaro, muchas gracias. Qué bonita reflexión. ¿Sabes que se me pararon los pelos cuando me dicen esas cosas? Porque no existe en Chile eso de sentarse, de si yo era hijo de obreros o de maestros, como le decimos así, maestro de la construcción, me imagino, y estaba sentado con los más ricos, con los hijos de los más ricos del país. Bueno, pero un poco lo que yo apuntaba cuando le dije a Francisco Chaguán, que finalmente el problema era la concepción del modelo de educación en Chile, que tiene que ver con entender la educación como un derecho social o entenderla como un bien de mercado. Sebastián Piñera dijo que para él la educación era un bien de mercado y que se podía transar perfectamente. Y aquí, durante el debate en la educación escolar, cuando se planteó la reforma, que ya se aprobó afortunadamente el término del lucro en la educación, el sector de la alianza se opuso permanentemente a terminar con el lucro en la educación, porque entienden que es un bien que se puede transar como una mercancía. Yo eso es lo que leo de lo que nos dice este amigo uruguayo en su reflexión, que en definitiva tiene que ver con que la educación es un derecho social que no puede ser medido en las lógicas de mercado, sino que tiene que ser... En sí, el hecho de estar sentado al lado de personas, digamos, que vienen de realidades distintas, tiene un impacto en la calidad de la educación, concebida de esa manera, digamos. El efecto par. Estaba circulando en redes sociales, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de verlo, en Estados Unidos, una jueza que le está dictando condena a un imputado por robo. Ella, una mujer de raza blanca, vestida con la toga negra, le lee la condena a él, que es de raza negra, con este uniforme naranjo, y le dice: señor, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted usted fue al colegio XXX? Le dice la jueza al imputado. Y el imputado mira a la jueza, nada más, y se agarra la cabeza y llora. Dice: Dios mío, dice, oh my God, sí, reconoció a su compañero de la primaria, de middle school, entre primero y octavo básico.
Es decir, ellos dos Fueron compañeros de curso. fueron compañeros de curso. Y ella decía, siempre me pregunté qué había sido de este compañero mío, decía, que era tan amoroso, que era tan amable, con el que todos los niños jugábamos. O sea, en algún momento, quiero decir, estuvieron juntos en una sala de clase. Y los que fuimos a la educación pública y que vivimos esa realidad, uno, claro, se acuerda de los profesores, uno efectivamente se acuerda de ciertas clases, de ciertos ramos, pero hay algo en nuestra formación y que tiene que ver justamente con la posibilidad de estarse nutriendo. Para lado y lado, digamos. Probablemente este ejemplo no es malo porque fíjate tú, no hubo corrección. Le dice ella, bueno, finalmente qué gusto haberlo visto de nuevo, me impacta cómo ha pasado el tiempo, estaba tratando de sacarlo, digamos, de este impacto emocional en que estaba. Espero que usted pueda seguir un camino apegado a la ley, espero que pueda enmendar su rumbo, le dice. Y bueno, y termina la audiencia. Pero son dos compañeros de curso que se ahí. Pero atribuirle justamente a lo enriquecedor que es estar vinculado a realidades que hoy día escasamente se topan en Chile, escasamente se topan. Que la lógica de este modelo de educación es precisamente la segregación y que tiene que ver con Así que ha los ricos sido. con los ricos, los pobres con los pobres, los más ricos con los más ricos y los más pobres con los más pobres. Y los más pobres con peor calidad de educación y los más ricos con mejor calidad de educación. Sí, esa es la radiografía del modelo al que llegamos con la privatización de la educación en Chile. Pero ¿es un modelo educativo o es un modelo de ciudad, un modelo de sociedad? Te lo pregunto, mira, yo estudié en un colegio como el que dice el Álvaro, Sí. en Valdivia, un colegio subvencionado, estaban desde los más ricos de Valdivia hasta los más pobres de Valdivia en un colegio salesiano. Yo siempre sentí que ese modelo educativo era posible, porque lo viví, o sea, lo viví, me enriquecí en términos personales Claro, me enriquecí. en términos Hay que dejarlo en límites claros. de que conocía todo tipo de sociedad, realidad. que iba a ir a estudiar de repente a la Media Agua un compañero o te iba a ir a estudiar a la mansión de otro, digamos, ¿no? y sin ningún tipo de distinción. Pero siento que eso en una ciudad como Santiago, por ejemplo, donde hay comunas ricas y comunas pobres, es imposible. Y de verdad me duele decirlo, yo lo veo altamente improbable en una ciudad como esta. Se llamaban las erradicaciones, ¿no? ¿A ustedes no les tocó? Erradicación de campamentos, sí, pues yo pero viví eso, ese periodo. Eso era los 80, fundamentalmente. Sí, eran los 80, campamentos que se una erradicaban y se iban a distintos puntos de la ciudad. Todavía hay campamentos en Chile. Sí. Sí, sí, Y sí. están bien ocultos. Pero me refiero en la perspectiva de la integración, las erradicaciones era limpiar, era purgar. Pero llevarlos a la periferia barrios, igual. exactamente, para llevarlos a la periferia. Yes. Exactamente. Bueno, eso. sí. Yo no comparto la Esto mirada de bajo de Pancho menos. respecto de que creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible en la medida que nosotros empecemos a abordar las políticas sociales desde la desigualdad y no solamente desde la pobreza. Yo creo que en nuestro país durante mucho tiempo la política social se enfocó en la pobreza, en sacar a las personas de la pobreza. Pero sacar a las personas de la pobreza no resuelve el problema de fondo. Si el problema de fondo es la desigualdad. Es la desigualdad en la distribución de los recursos, porque el que tiene mucho tiene demasiado y el que tiene poco tiene demasiado poco. Entonces, yo creo que en la medida que uno va también construyendo, y lo que sí comparto contigo, Pancho, es esta mirada de que la consecuencia del modelo de educación, tal y como trae en su repercusión de esta desintegración, esta segregación social, es producto de un modelo político y social que es el que venimos arrastrando durante mucho tiempo y el que sostiene la Constitución chilena. Sí, esta Constitución fue hecha para sostener un modelo económico y no es que yo lo estoy inventando. Hay teorías que demuestran que desde Estados Unidos los Chicago Boys vinieron a experimentar a Chile con un modelo económico y social que ha sido exitoso para aquellos que querían profundizar la desigualdad, fomentar la segregación, privatizar los derechos sociales básicos como salud y educación, y esas son las consecuencias de lo que hoy día estamos viviendo. La crisis de un modelo donde ya el país no resiste a tanta desigualdad y a tanta discriminación y segregación. Yo pienso que esa es como el marco, digamos, de lo que estamos viviendo y donde efectivamente es muy complejo que podamos hacer un cambio si no es con medidas de fondo. Y por eso yo estoy convencida de que si relativizamos en la nueva Constitución, estamos cometiendo un error gravísimo para darle un vuelco a la historia de este país, consolidando una verdadera democracia que tanto hemos esperado. Pero yo entendía el fondo del Pancho. Yo conversando con harta gente, yo también soy de región no tan lejos, soy de Viña, estudié en Concepción y hace 15 años que estoy viviendo en Santiago, pero en otras ciudades del país hay un encuentro de las personas mucho mayor.
Santiago se formó urbanísticamente, por todo lo que hemos dicho, de esta manera tan segregada. segregada, que y eso hace que para tratar de volver a juntar a la gente que vive en la capital, que es un poquito menos de la mitad de la población, es mucho más complejo, porque hoy día, y lo que busca la reforma además, es que los niños vayan al colegio cerca de sus casas. Entonces, claro, va a ser difícil que no se logre lo que se quiere lograr. O sea, va a ser difícil que se logre esta unión de los cabros y que ahí se establezca el lazo y que uno aprenda, en fin. A mí me pasa eso, siento que tiene mucho que ver con el armado de comunas que hiciste lo puedes en la hacer ciudad. urbanísticamente, empezar a entregar, no sé, beneficios para casa en ciertos lados. Es que tienes que lograr movilizar centralizar eso. en algo. O sea, nosotros, por ejemplo, en Valdivia el modelo era estos colegios, que se yo, Salesiano, María Auxiliadora, Inmaculada Concepción, Liceo de Niñas, Liceo de Hombres, Escuela 1, estaban todos en el centro. Entonces llegaba gente de todos lados. Y además, siendo Los colegios inclusivos estaban en ciertos barrios. Igual era cerca. Acá hablar del centro puede ser hora y media de locomoción, digamos. Es cierto que es más fácil. Por ejemplo, el otro día yo tuve la oportunidad de ir a Diego Almagro, antes de que fuera la catástrofe. Los aluviones. Los aluviones. Y me llamó tanto la atención, porque fue a un colegio. Y eran 2 colegios. Y los 2 colegios que habían eran públicos. No habían colegios privados en Diego Almagro. Son 2 colegios públicos y todos los niños van ahí. Y los que no, los que se quieren ir se van y van a estudiar a otro lado, van a Calama o van a Copiapó, que era lo que les quedaba más cerca. Pero qué bonito que se dé en un colegio público, financiado por el Estado, y que además ellos estaban súper contentos, y los alumnos, porque me junté con los alumnos, me llevaron a conocer su nuevo colegio, porque en la otra esquina estaban construyendo el nuevo colegio. Que bueno, no sé en qué condiciones habrá quedado después del aluvión, pero estaba esa realidad que evidentemente en las regiones, en los pueblos más pequeños, tiene ciertas facilidades para poder desarrollarlo. Pero yo lo vuelvo a decir, tiene que ver con una cosa también de lo que ocurre en Santiago y cómo lo corregimos, parte de cómo terminar con la desigualdad. Yo creo que ese es el objetivo más de fondo, y para eso algunas medidas que se toman a largo plazo van a apuntar en esa dirección, en la medida que le generemos mejores condiciones laborales a los trabajadores en Chile, porque finalmente son los trabajadores los que viven las consecuencias de la desigualdad, son los que proveen un hogar, en fin, y los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, ya podemos hacer una medida que contribuya en esa dirección. Yo creo que no hay que separar las cosas, no depende solo de la educación, no depende solo de la Constitución, no depende solo de la reforma laboral o de las medidas que se tomen en esa dirección, ni depende solamente de los beneficios sociales que entregue el Estado, sino que depende de varios factores que vayan contribuyendo en la condición de construir una sociedad más justa. Yo creo que esa es la mirada, y no hay que perderlo de vista cuando hablamos de la reforma. A veces hablamos de las reformas como algo desintegrado de la realidad social o de la comunidad. Esto yo creo que hay que verlo en esa dirección. Si se frena la reforma, lo que vamos a frenar es eso, el proceso de empezar a hacer de este país un poquitito más justo, porque tampoco vamos a resolver todos los problemas. Y yo quiero agregar un comentario incómodo a propósito de lo que decía Álvaro, el ciudadano uruguayo que nos llamó, y que es súper interesante su reflexión, porque yo pienso lo mismo. Yo creo que la educación es un derecho. Y la gracia es que se ejerza de esa manera. Por eso lo interesante es que nadie pague por su educación, y que el que tiene más lucas tampoco pague, porque están en igualdad de condiciones en una sala de clase del que no tiene las lucas para pagar. Y lo ideal es que ese chico que sí tiene más lucas, bueno, que sus papás se pongan con más impuestos, y que, por ejemplo, no traten de llevar boletas falsas para eludir el pago de impuestos al fisco. Por 15.000 millones de pesos, como hemos sabido de SQM, Penta, en fin. O sea, imagínate esos 15.000 millones de pesos metidos todos los años en educación. ¿Sabes que una vez Fernando Atria, el constitucionalista, dio un ejemplo y me quedó pero grabado? Me dijo, ¿y por qué no lo planificamos al revés? ¿Por qué no obligamos? Y él hacía esta teoría para mostrarlo. Decía, obliguemos a que todos los colegios en Chile sean públicos obligatoriamente. Que no haya privados, que nadie pueda pagar, o sea, por ley, que nadie pueda pagar por la educación. Entonces, los colegios de los hijos más ricos van a ser los mismos que de los más pobres. Y van todos a ese mismo colegio. ¿No pagarían, se preguntaba él, los más ricos todo el impuesto necesario para que fuera la mejor educación porque su hijo está obligado a estudiar en un colegio público? Claro que pasaría. Entonces, esa es más bien la lógica del tema, que a mí me parece que es súper interesante para aplicarlo. A propósito de derechos u obligaciones,
En educación tenemos el derecho, pero también la obligación de educarnos. Aprovecho de pasar ese avisito. Ya me tengo que ir, sí, pero solo quería hacer el comentario de que creo que la formalización de Cardemil es absolutamente insuficiente. No lo comentamos, pero Las medidas cautelares, las medidas dices tú. cautelares que se hacen. Firma quincenal. Firma quincenal. Y arraigo. Claro, o sea, está enfrentando delitos tributarios, apropiación indebida y fraude en subvenciones, entre otras cosas. Yo creo que lo mínimo que uno podría haber esperado es una detención domiciliaria total o algo por el estilo. Hay una sensación de impunidad en la gente. Yo creo que este también es un problema, pasan entre todo lo que hemos estado conversando, en el ideal, en lo que la gente quiere, lo que uno desearía para Chile. También se da cuenta de estas debilidades de la justicia. Y lo que más me da impotencia es que haya sectores políticos que estén tratando de deslegitimar a la justicia porque se sienten acorralados. Yo creo que la justicia tiene que operar con igualdad de condiciones para todos. Y ayer escuchaba algunas declaraciones de algunos parlamentarios tratando de decir así como que los jueces están en entredicho porque, no sé, porque en vez de dedicarse a cumplir su rol, lo que quieren es hacer carrera política. Yo creo que hay que ser proyecto tremendo. que presentó la UDI. Ahora se presentó un de proyecto de Renovación ley Nacional. para aumentar la cantidad de años. Mira, yo creo que el problema de fondo no está ahí. El Porque problema no es que puedan- ellos lo hacen para poner en tela de juicio el rol de los jueces. Y a mí eso me parece grave, me parece complejo. Hay una porque intencionalidad hay política, una de hecho. intencionalidad política detrás de eso que tiene que ver con quitarle valor a la justicia cuando, pucha, si nos queda algo en que creer, por lo menos creamos en que la justicia se está haciendo como corresponde, porque tiene un marco legal que fue hecho por el Congreso Nacional, que hay que, por supuesto, mejorar, que hay que cambiar en muchos aspectos, pero ponerlo en tela de juicio me parece complejo. Sí, me hubiese gustado que Cardemil tuviera quizás alguna pena más adecuada a lo que los chilenos esperan de estos casos, en que, como bien decía Bea, lamentablemente se va perdiendo credibilidad porque en vez de pagar los impuestos que corresponden, algunos lo que hicieron fue llevarse esa plata a los bolsillos. Todavía no se sabe lo que pasa con Jovino Novoa, está en plena formalización aún. Están hablando los fiscales recién haciendo la presentación. Parece que son más graves y lo de Jovino tiene más causales de por medio, así que... Parece que nos vamos a una pausa. Vamos a escuchar un WhatsApp también que nos ha llegado al más 569-9182-7696. ¿Sí? Pero vamos a despedir a Carol Carriola. Ah, sí. ¿O sí? Sí, me tengo que ir ya. Ya, ok. Ya, diputada, Un muchas abrazo. gracias. Mañana Nos votamos vemos. aborto y despenalización de la cannabis. Y eutanasia ¿qué en el pasa? Senado. ¿Eutanasia en el Senado? Eutanasia en el Senado no mañana, sabía que sí. se votaba eso. Bueno, mañana... Proyecto de Girardi y de Fulvio Rossi. Día importante, Está entonces. citado Mañana en la mañana. Comisión de Salud vota en Colombia general. ya tiene. Tuvo su primer caso la semana pasada. Así es. Caso, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Que Gracias. esté muy bien. Chao, Chao, diputada, chao. gracias. Y escuchamos el WhatsApp. Mi nombre es Alejandro Gamburi, soy el mayor de 8 hermanos, también de una familia muy obrera. Mi madre a los 55 años recién, después de haber criado, hoy día hace clases, es profesora de religión, y la verdad es que no estoy de acuerdo con la gratuidad en la educación, dado que prefiero el esfuerzo, la meritocracia, y yo estoy seguro que la gente que piensa de esa manera logra mayor su objetivo. No es efectivo que los pobres no pueden salir adelante. Nosotros 8 hermanos, de los cuales ya 7 somos profesionales, con un sueldo promedio de mi padre de 400.000 pesos, logramos salir adelante y hoy día somos trabajadores, esforzados, con familia, así que la gratuidad solamente va a permitir que más niños que entran gratis a la universidad van a poder optar a echarse más ramos, a seguir estudiando y el mercado laboral va a ser mucho más a largo tiempo. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Frío, calor, lluvia.